gozo en los cielos por ese motivo de decisión que ella tomó, de gozo que había en su corazón, y gracias, Señor, porque Él la está haciendo conforme a su voluntad. Y de repente tiene que suceder cosas que hayan quiebre para que el Señor trate con nuestra vida. Y gracias, Señor, por eso. Vamos a darle gracias, Señor, por todas las la gratitud que hay en el corazón de cada uno de ustedes, el poder expresar cómo el Señor ha contestado, cómo el Señor ha estado con nosotros día a día. Así que me gustaría pedirle a mi hermana Alejandra, si es que me escucha, que le dé gracias al Señor. Amén. Señor, queremos darte gracias por tu espíritu, porque Él es el que nos une hoy día, Señor. Él nos muestra la verdad en Cristo y nos dice que Cristo es el centro de este culto hoy. Gracias por permitirnos reunirnos en tu nombre, Señor Jesús. Gracias por la libertad de culto que aún hay para nosotros, Señor, y poder reunirnos aunque sea online, Señor. Gracias por esta bendición. Papá, gracias porque al vernos, al escuchar nuestras voces, muchas veces, Señor, nos fortalecemos también, Padre Celestial. Nos damos cuenta, Señor, que no somos uno, sino que somos un cuerpo. Papá, gracias por toda tu respuesta, gracias por tu amor eterno para con nosotros, por tus fidelidades, Señor. Gracias, Señor, y te pido en forma especial que nos ayudes a valorar y a recordar siempre cada uno de tus beneficios. Yo te ruego bendición para mis hermanos, Señor. Y en forma especial, Señor, quiero pedirte que pongas tu mano sobre cada uno nuevamente que tiene una petición especial en esta iglesia, Señor. Sigue obrando en su vida, sigue glorificándote, Señor. Sigue mostrando quién eres, Señor Jesús, y que tuya es toda la gloria y todo el reconocimiento. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Le voy a pedir a mi hermana Beatriz que nos lea allí la palabra en Deuteronomios 26, por favor. Amén. Primicias y diezmos. Cuando hayas entrado en la tierra de Jehová tu Dios, te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiese en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios no maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con gran espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me distes, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero,
El año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ellos en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Y Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, que no, Amén. como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Amén. Amén. Que el Señor bendiga esta hermosa palabra del Señor. Sabemos que las primicias que debemos entregar delante del Señor, que sean con gratitud, que sean agradables delante de Él. Me gustaría que oráramos para que nuestro hermano Rodrigo nos trae la palabra al Señor, para que el Señor lo use conforme a su misericordia. Oh Padre, te amamos, te bendecimos, te doy las gracias por amarnos. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú haces como quieres, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, tú cada día nos enseñas, Jesús, cómo ofrendar, cómo diezmar delante de tu presencia, Señor Jesús, con gozo, con gratitud, sin sentimientos no gratos delante de ti, Señor. Mas te rogamos, Jesús, que nos enseñes a ser siervos prudentes delante de tu presencia, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Jesús amado, como tú le has bendecido, como tú le has honrado, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque le has cuidado en la enfermedad, en la tribulación, Señor. Cuando a veces parece todo oscuro, Señor, allí estás, Padre Celestial, para cubrirnos, Dios. Te ruego que tú bendiga a mi hermano Rodrigo, Señor Jesús, que tú le uses, Padre Celestial, cada día, así como siempre lo has hecho, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú les preparas su vida, Dios mío, para enseñarnos y traer palabras de gratitud, como un bálsamo para nuestras vidas, Señor, y poder recibir de ti, Señor. En tu nombre prepara nuestro corazón y nuestras vidas. En tu nombre, Jesús. Amén. Hermano Rodrigo. Muchas gracias, hermana Irma. Gracias por su oración. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Permiso. El Señor nos sea bendiciendo a cada uno de nosotros. Entendiendo que estamos en ayuno de ingerir alimentos. Cada uno puede ser un ayuno de manera especial o distinto. Recordémonos que Daniel se abstuvo de comer la comida a Nabucodonosor y solo comió legumbres. Hemos aprendido de que también podemos ayunar y abstenernos hoy en día de aquellas cosas que nos distraen, la tecnología, televisión, internet, Facebook, YouTube, y dedicarnos al Señor. Un tema del ayuno tiene que ser grato al Señor, no tiene que ser algo obligado. Ayunar es una ofrenda también que hacemos al Señor, un sacrificio en humildad para pasar tiempo y para buscar, para escudriñar su rostro. Y en esa etapa estamos, en ese tiempo estamos ahora como iglesia,
entregamos el ayuno un ratito más, como la 1:20, cuando terminemos el culto, ¿cierto? Y entregamos esta pequeña jornada de ayuno, amados hermanos, que en realidad no significa mucho en tiempo, quizás para algunos que no están acostumbrados a ayunar, se les torna un poco difícil, pero esa es la ofrenda, es el sacrificio que hacemos para nuestro Señor. Señor Jesús ayunó 40 días en el desierto, tremendo. Recordémonos que Jesús, siendo Dios, ¿cierto? 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y en esa tribulación de no ingerir alimento, estando en el desierto, en su calidad de hombre, sufrió, padeció el no ingerir alimento, pero el Espíritu Santo lo sostenía. Y ese Espíritu Santo que sostuvo a Jesús en el tiempo del ayuno de 40 días, sin ingerir alimento, la Biblia no habla si ingirió agua o no, pero sí no ingirió alimento, el Señor nos sostuvo. Acordémonos que fue tentado por Satanás mismo y salió victorioso. Entonces, el ayuno, amados hermanos, hay que verlo más que como un sacrificio, hay que verlo como una oportunidad donde el Señor nos capacita, el Señor nos hace madurar, nos hace crecer, nos prepara para soportar las pruebas, para soportar las tentaciones. Así que alabado sea el Señor, porque en la iglesia de Nazaret, al menos una vez al mes, ofrendamos una media jornada al Señor en ayuno, y esperamos que en el tiempo vayamos creciendo y después se torne en un día entero y después una semana de ayuno, pero alternado. No es que usted esté ayunando una semana, sino que un día un grupo de hermanos, el martes otro grupo de hermanos, y así a completar una semana entera de ayuno. Que el Señor nos ayude. Esas son las armas espirituales que el Señor nos dio, porque nuestra lucha no es carnal, sino es espiritual. Amén. Y quiero que, muy hermosa palabra, hermana Irma, que usted escogió, y muy ad hoc, porque estamos hablando sobre las primicias, estamos hablando sobre las ofrendas, y todo este tiempo en que hemos comenzado, amados hermanos, a hablar sobre las primicias, el Señor ha puesto en nuestro corazón, y es la intención nuestra también, de poder que nosotros seamos primicias, de que nosotros seamos esta ofrenda para el Señor, y que nos podamos dedicar siempre, siempre en gratitud y en honor y en ofrenda al Padre. Quiero que, sí, vamos a complementar la lectura. Quiero que leamos Juan, el libro de Juan, capítulo 1, el verso 14 y el verso 29. Juan capítulo 1, el verso 14 y el verso 29. No del 14 al 29, sino el 14 y el 29. Si lo encuentran, me hacen con la manito así. Les pido disculpas, hermanos, por amanecí con la garganta muy irritada, así que les pido disculpas. Hermano Rodrigo, ¿puedes repetir, por favor? Ningún problema, hermana Carla. El libro de Juan, capítulo 1, el verso 14 y el 29. ¿Ya? Amén. Y dice así la palabra del Señor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el verso 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dos versículos, amados hermanos, que hablan de Jesús, hablan del Verbo, de la parte divina de Jesús. Juan, el autor, el apóstol Juan, en el libro de Juan que escribió él revela a Jesús, da a conocer a Jesús como Dios. Cuando él habla de verbo,
Acordémonos que Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Da a conocer la divinidad de Jesús, pero en el verso 29 del mismo capítulo 1 da a conocer la humanidad de Dios y da a conocer que Él es la ofrenda de Dios. Nosotros el jueves, esta semana estuvimos aprendiendo en el estudio sobre el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, donde a través de estos sacrificios Dios perdonaba el pecado del pueblo de Israel, ¿cierto? Donde llevaban 2 machos cabríos, uno era degollado y la sangre era esparcida por el sacerdote sobre el propiciatorio, ¿cierto? Para aplacar la ira de Dios, y el otro macho cabrío sobre el cual se le imponían las manos, quedaba vivo, y sobre él se le cargaba el pecado del pueblo. Y era llevado al desierto, a un lugar profundo y perdido del desierto, ¿ya? Entonces, al entender ese pasaje, nosotros vemos que el pueblo llevaba estos machos cabríos y los ofrecía en ofrenda a Dios y los sacrificaba para el perdón de los pecados. Pero miren lo interesante, amados hermanos. Este verbo, el verbo de Dios, que es Jesucristo encarnado, es la ofrenda de Dios mismo, porque dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios era Dios que estaba ofreciendo en sacrificio a su Hijo por el perdón de nuestros pecados. O sea, ya nosotros no ofrecemos la ofrenda, nosotros no llevamos los machos cabríos para ser sacrificados. Es tal el amor de Dios, amados hermanos, por aquellos que escogió para salvación, que Él ofreció a Jesús como ofrenda. Nosotros que estuvimos el jueves y pudimos ver lo terrible de estos sacrificios, porque había derramamiento de sangre, y aprendimos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y sin derramamiento de sangre sobre el propiciatorio, que es sobre el arca del pacto que estaba en el tabernáculo, y sobre el propiciatorio también estaba la presencia de Dios. Si no había derramamiento de sangre ante la presencia de Dios, no había aplacamiento de la ira de Dios, no había perdón de pecados. Amados hermanos, Dios, siendo un Dios justo, no puede pasar por alto el pecado y perdonar los pecados sin derramamiento de sangre. Entonces, lo tremendo de esta ofrenda de Dios, que Dios mismo ofreció como primicia a Jesucristo para el perdón de pecados, para que Él fuera sacrificado y tomara nuestro lugar. Aprendimos que el sacrificio de Jesús fue un sacrificio sustitutivo. ¿Por qué? Porque Él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Hermanos, Jesús es la ofrenda de Dios, es este sacrificio de Dios perfecto para el perdón de nuestros pecados. Él tomó su vida. Jesús dice, no es que me hayan quitado la vida, sino es que yo mismo la pongo y yo mismo la tomo. Hermanos, no debemos caer en la convicción de que los romanos mataron a Jesús, de que fueron los fariseos que entregaron a Jesús. Ellos fueron usados por Dios para cumplir este propósito, pero a Jesús nadie le quitó la vida. Él mismo la puso en ofrenda. Él mismo en obediencia se ofrendó como ofrenda a Dios, valga la redundancia. Él se ofreció como ofrenda para este sacrificio y derramó su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Él es la ofrenda perfecta. Él es la ofrenda perfecta para la remisión de nuestros pecados, para que seamos redimidos. Amados hermanos, no es cualquier ofrenda, es Dios
que se encarnó y vino a este mundo, y desde un principio él sabía, desde un principio, no es que él se enteró cuando comenzó su ministerio a los 30 años. Dios en su eternidad sabía, Jesucristo fue obediente, Jesucristo no pecó, Jesucristo fue perfecto en obediencia, y en obediencia de muerte, amados hermanos, y muerte de cruz. Jesús es el sacrificio, Él fue primicia, Él fue la primicia de Dios para el perdón de nuestros pecados, amados hermanos. No fue que nosotros llevamos un cordero, no fue que nos hayamos sacrificado nosotros. Jesús proveyó la ofrenda para el sacrificio. No sé si se acuerdan, si nos remontamos al tiempo de Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de dedito para arriba? ¿Se acuerdan de esa historia que aprendimos en la escuela bíblica? Que Abraham había pedido tanto un hijo a Dios, tanto un hijo a Dios, y a pesar de la promesa de ese hijo, a pesar de la promesa, Abraham, su mujer, de nuevo la mujer, hermano, empezamos entendiendo a la mujer, a Eva, que comió de la manzana, y después la esposa de Abraham, que era Sara, veía que no llegaba esta promesa del hijo, y del hijo prometido por Dios, le dijo, pero no importa, Abraham, quizás Dios lo va a hacer a través de una de mis siervas, y faltó un poquito de fe ahí, pero a pesar de esa falta de fe, Dios cumplió la promesa y le proveyó, le dio un hijo a Abraham. ¿Y cómo se llamaba ese hijo? ¿Se acuerda? Isaac. Isaac, ¿cierto? Isaac. Ya, ¿y qué pasó tiempito después? Dios, ¿qué le pidió a Abraham? Lo Que lo sacrificara. matara. Que sacrificara, ¿cierto? Sacrificara. Bien, Dios le pidió para probar, perdón, para probar la fe. Y Abraham tomó a Isaac, su hijo, y más encima a Isaac le hizo cargar la leña del holocausto. Entonces, Abraham partió, ¿cierto?, a la montaña con Isaac a cargar el hijo, con Isaac. Isaac cargaba la leña del holocausto de la ofrenda, y llegaron al sitio. Abraham preparó el holocausto, ordenó la leña, había dispuesto a Isaac ya, y estaba en el momento de hacer el sacrificio, de hacer la ofrenda, y Dios proveyó para el sacrificio. Hermano, ese corderito que apareció ahí, en esa figura temprana de la sustitución, hermano, ese corderito es Cristo. Él tomó el lugar que le correspondía a Isaac. Él tomó el lugar que nos correspondía a usted. Él tomó el lugar que le correspondía a usted, hermana Irma. Jesús tomó el lugar que le correspondía a usted, hermana Beatriz. Él tomó el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros. Jesús es la ofrenda perfecta para cubrir los pecados de este pecador imperfecto, amados hermanos, que somos cada uno de nosotros. Pero sabiendo esto, amados hermanos, sabiendo esta realidad, porque todos sabemos esto, ¿cierto? No es nada nuevo, lo hemos escuchado en predicaciones, que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Pero ¿cuál es nuestra actitud frente a esta realidad, a esta tremenda realidad? ¿Cuál es nuestra actitud en la vida? ¿Cómo vivimos el Evangelio? ¿Cómo vivimos el Evangelio? Los quiero llevar a reflexionar. ¿Somos primicia? ¿Somos realmente primicias para Dios? ¿Nos entregamos completamente a Él? ¿Cómo vivimos la vida de cristianos? No los escucho, así que si opinan, están todos muteados. Yo os quiero llevar a reflexionar, amados hermanos, y quiero llevarlos a que leamos brevemente y bien alternadamente el capítulo 6 del mismo libro de Juan. Y los quiero llevar, amados hermanos, a que reflexionemos
y a que meditemos, a que hagamos un alto en esta vida ajetreada. Aunque ha sido un año, amados hermanos, distinto, súper distinto, yo creo que ninguno de nosotros ha vivido esto antes, estar encerrados por tanto tiempo. Quizás algo muy parecido ocurrió cuando sucedió el terremoto, que estuvimos unos 2 o 3 días en las casas, ¿cierto? Por un tema de la contingencia, pero un año ya casi en esta circunstancia de limitación de movernos y hacer una vida, entre comillas, normal. ¿Cómo hemos vivido el Evangelio? Y es más, quiero hacer una consulta, y ustedes saben la realidad, porque esta pregunta me la vengo haciendo hace un buen tiempo atrás, y anoche la compartía con Karen. ¿Qué me motiva? ¿Cuál es mi motivación? Pero la verdad, sí, siendo honesto con uno mismo. ¿Por qué me levanto en la mañana? ¿Qué es lo que me levanta en la mañana? ¿Qué hace que yo me levante cada día? No el que esté vivo, porque el que esté vivo depende de Dios, es de Él. Pero ¿qué me hace que yo me levante cada mañana? Es más, quiero llevarlo a otra pregunta. ¿Cuál es la motivación de mi vida? ¿Cuál es la motivación de mi vida? Quiero que leamos, amados hermanos, perdón, el capítulo 6 de Juan, súper alternadamente. Y dice así, o sea, voy a resumir. Jesús alimentó a 5.000 personas, a 5.000 hombres, dice, contando hombres, alimentó a 5.000, pero supuestamente eran más de 5.000 contando a mujeres y niños. Recordemos que los hombres se contaban desde los 12 años para arriba, en el tiempo de Jesús. Entonces habían hombres adultos, 5.000 contados, pero tienen que haber habido más personas. Entonces Jesús los alimentó de manera milagrosa porque solamente habían 5 panes de cebada y 2 pececillos, dice la Escritura, en el versículo 9. Y aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, dice, más que esto para tantos, decían el apóstol Felipe. Entonces Jesús, sabiendo lo que iba a hacer, multiplicó esos 5 panes de cebada y los 2 peces y alimentó a la multitud. Y eso lo dio por hecho, ¿cierto? Y todos vieron ese milagro. Y más encima quedaron saciados, dice el verso 12. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos. ¿Ya? Entonces tenemos la escena de que Dios multiplicó los panes y los peces y los dio a los 5.000 hombres que estaban presentes. Pero antes, quiero llevarlo un poquito antes, en el versículo 2 del mismo capítulo, dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces, había una parte que Jesús sanaba a los enfermos y hacía señales divinas. La sanidad a los enfermos, amados hermanos, en la Escritura se toma como una señal de poder divino. Eso es claro. Y por el otro lado está también el milagro de los panes, de la alimentación, ¿cierto? A través de 5 panes y 2 peces, a la alimentación de la multitud. Tenemos esa escena. Pero después Jesús se va con sus discípulos, entra a la barca andando por el mar. Pero eso no es lo importante, amados hermanos. Quiero llevarlo a este pasaje, a esta confrontación que nos hace Jesús. Porque esta palabra es vigente para hoy en día, amados hermanos. Entonces dice, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar, el verso 22 del capítulo 6, vio que no había habido allí más que una barca
y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos después de la alimentación de los 5.000, se habían ido solos mar adentro, pero sin Jesús. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias a Jesús. Cuando vio pues la gente Jesús que estaba allí, ni sus discípulos entraron a las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Hermanos, la gente buscaba a Jesús. Eso es claro, la gente buscaba a Jesús. Nosotros buscamos a Jesús. El mundo que busca a Jesús es real, lo busca. No todos, pero hay gente que busca a Jesús. Cuando vio pues la gente, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo, y esto es lo que quiero, hermanos amados, que meditemos, que reflexionemos en este tiempo. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales divinas, ¿cierto?, de sanar a los enfermos. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y los saciasteis, y os saciasteis. El Señor les dice y el Señor nos dice, amados hermanos, y esto es lo que quiero que quede para nosotros hoy en día. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amados hermanos, quiero unir este versículo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Quiero unir este versículo con la pregunta que hice. ¿Qué nos motiva, amados hermanos? ¿Qué es lo que me motiva a mí en lo personal? ¿Qué me hace levantar cada día? ¿El trabajo? ¿Es que estoy obligado a levantarme a trabajar? ¿Mi familia? ¿Que trabajo para el sustento? ¿Qué me motiva? ¿Cuál es la motivación, hermano? Si usted no tuviera el trabajo, ¿cuál sería su motivación? Si usted no tuviera su familia. Si como a Job, pongamos en el lugar extremo de Job, porque Job es una enseñanza y todos cantamos esa alabanza, aunque la higuera no florezca, aunque la vid no dé fruto, con todo yo me gozaré en Jehová. Pero ¿qué pasa si nos pasa lo que le pasó a Job? Perdemos hijos, perdemos casa, perdemos trabajo y más encima nos enfermamos. ¿Qué nos motiva, amados hermanos? ¿Qué me hace levantar cada mañana? La hermana Irma hablaba en un principio de primicias y ofrendas. Leíamos Deuteronomio 26. Pero, ¿qué me motiva a mí? ¿Trabajo por la comida que perece? ¿Doy toda mi energía, mi esfuerzo por la comida que perece? ¿O doy todo mi esfuerzo por aquella comida que a vida eterna permanece? ¿Dónde estoy poniendo la mayor cantidad de mi energía? ¿Dónde estoy poniendo mi vitalidad, mi esfuerzo, mi dedicación, mi tiempo? Amados hermanos, el mismo Señor dijo, no hagáis tesoros en la tierra donde el hollín corrompe, sino hacéis tesoros en el cielo, amados hermanos. Que nuestra motivación, amados hermanos, sea Jesucristo, sea Dios. Que cuando yo me levante en la mañana, amados hermanos, Él sea nuestra motivación. Que yo salga a trabajar pensando en que yo con mi trabajo, yo voy a ofrendar y voy a sostener la obra de Dios. Porque, hermanos, lamentablemente, amados hermanos, el sostenimiento de la obra lo dejamos para el final. Hermanos, el Señor, leímos recién, y esto es estatuto, y esto es perpetuo, dice el Señor. De lo primero de tu cosecha,
de lo primero de la cosecha de tu tierra, tráelo al Señor. ¿Dónde está nuestra motivación, amados hermanos? Y esto no lo digo yo, lo dice la Escritura, la Biblia. Y el Señor está hablando a nuestras vidas en este tiempo. Y saquemos las ofrendas de lado. Saquemos la ofrenda y lo tiemos porque a veces se puede malinterpretar. Pero es un tema que sí o sí hay que tratar en algún momento en la iglesia con enseñanza. Mi vida como ofrenda a Dios. Mi vida como ofrenda a Dios. ¿Por qué estoy trabajando? Porque sí, todos tenemos necesidad y es lógico, porque también estaríamos contradiciendo la Escritura si no trabajamos para el sostenimiento de la obra, pero ¿eso está ocupando el primer lugar que le compete al Señor? ¿Es tan importante el Señor como mi trabajo? ¿Puedo faltar al trabajo? ¿Puedo faltar así como excuso no ir a la iglesia o a no congregarme o a no orar? Publiqué ayer, hermanos y amados, siempre estoy publicando pensamientos en Facebook que me vienen a mi mente y ayer publiqué algo que noté que no le gustó a muchos porque normalmente tengo mucho dedito para arriba y me gusta. Perdón, pero ayer publiqué algo que Dios me tocó y lo publiqué y dije algo así, si es que no me recuerdo, dice, si nuestras oraciones en público son más extensas que nuestras oraciones que hacemos en los secretos de nuestra habitación, se parecen más a las vanas repeticiones que Jesús nos advirtió en Mateo, capítulo 5, del verso 6 al 7. Hermanos, porque muchas veces nosotros hacemos cosas para la vista de los hombres, pero en lo secreto. O trabajamos en exceso para los hombres, para mi familia, para mis hijos. Porque es bueno. Pero trabajemos, amados hermanos. Y quiero que quede claro que no estoy diciendo que no nos esforcemos, que no nos ganemos el pan, porque es deber nuestro ganarnos el pan. Pero que eso no le quite la importancia y no le quite el lugar que le corresponde al Señor. Trabajemos, amados hermanos, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, porque Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y Él es el verbo que se hizo carne, el verbo que es Dios. Amados hermanos, que nuestra motivación sea primero Cristo. Que nuestra motivación y nuestro deseo de vivir sea primero Cristo. Puede ser muy contradictorio. ¿Por qué? Porque nuestro amor por nuestra familia muchas veces nos enceguece, amados hermanos. Y sí, nos enceguece, digamos, a idolatrar, a adorar a los hijos, a adorar al esposo, a adorar a la esposa. Hermanos amados, y muchas veces cometemos pecado por no ofender al esposo, por no ofender a la esposa, por no ofender a los hijos, pero sí ofendemos a Dios. Pero sí podemos ofender a Dios. No, hermanos amados, no debe ser nuestra vida así. Si verdaderamente habemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas que están arriba en los cielos, no las que están en la tierra, amados hermanos. El Señor nos llama a que seamos primicia, pero no de la boca hacia afuera, sino de verdad, amados hermanos. Seamos esta primicia como Cristo fue primicia. Seamos esta primicia como Cristo fue primicia. Que los de afuera noten la diferencia, que los que sean cristianos digan que tiene Irma de extraño, que no es igual que el resto de nosotras,
que digan, Michael, algo tiene Michael, no sé, algo tiene Michael que es distinto y más encima atrayente, porque, amados hermanos, cuando la presencia de Dios está en nosotros, la gente nos rodea, la gente busca la presencia de Dios, la gente busca el consejo, la gente busca la palabra de consuelo, porque la presencia de Dios está en usted. Y usted no se va a dar cuenta cuando la gente lo va a rodear, así como la gente buscaba a Jesús, lo va a rodear a usted porque en usted vive Jesús a través del Espíritu Santo. Y las obras que hacía Jesús, usted las va a comenzar a hacer, pero busquemos las cosas de arriba. Trabajemos por la comida que no perece. El mundo necesita de Cristo, el mundo necesita la luz de Cristo y su iglesia es la encargada de demostrar esta luz. Si no, amados hermanos, las piedras van a hablar. Y qué terrible que una piedra hable y no su iglesia. Así que, amados hermanos, los animo, los aliento y los desafío en el nombre de Jesús a que ordenemos nuestra escala de prioridades, y que Jesús esté en el primer lugar, Jesús esté en el segundo lugar y Jesús esté en el tercer lugar. Jesús es nuestro todo. Jesús es nuestro todo. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Buscad, pedid, llamad y se os dará. El Señor no es mentiroso, amados hermanos, pero busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y como iglesia trabajemos por la comida que no perece. La comida que perece le sale hongo, le sale moho, y al final la botamos, hermanos. Y todo nuestro esfuerzo por eso no tiene sentido. Los televisores se echan a perder, las casas, viene un terremoto, se destruye. Los hijos se van y las personas van quedando solas. Hermanos, trabaja por la comida que no perece. El Señor te dará la recompensa y cumplirás el propósito de Dios, que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su nombre, como dice Efesios capítulo 1. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude, nos dé la fuerza, nos dé la convicción, nos dé la seguridad de que en sus manos estamos seguros, y que si cumplimos su palabra, si hacemos su voluntad, todas las cosas, amados hermanos, nos ayudarán a bien. Que el Señor nos bendiga, que tengamos un bello fin de semana, una bonita tarde de domingo, y que mañana lunes comencemos, cuando nos levantemos, meditemos y digamos que mi motivación hoy día es trabajar por la comida que no perece y glorificar al Señor. Y todas las otras cosas, hermanos, serán añadidas. Que el Señor les bendiga y gracias, hermanos, por esta oportunidad. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Rodrigo, y que gracias, Señor, por su palabra, porque confirma muchas cosas, muchas dudas que habían en mi corazón. Y gracias, Señor, por eso. Vamos a tener un momento de oración. Yo sé que hay muchos motivos de oración, muchas peticiones delante de Dios. Así que me gustaría que siguiésemos orando por nuestra hermana Silvia, por nuestra hermana Karen, por nuestro pastor, nuestra hermana Coti, para que el Señor siga restaurando sus vidas, dándole la fuerza, la energía. Y yo sé que hay otros motivos más que están por ahí, así que las hermanas que estén a cargo de la oración, le voy a pedir que se haga presente y dé los motivos más para que comencemos a orar. Hermanos, no sé quién es. La hermana Karen. Sí, yo, es ya. que no podía activar el micrófono, disculpe. Ya, perdón. No se preocupe, hermana Irma. Bueno, como usted bien decía, hermana Irma, hay hartos motivos de oración por enfermedad, por restauración completa acerca de nuestro pastor y nuestra hermana Coti. También hay algunos motivos de personas que no conocemos, por ejemplo, personas que han sido operadas, personas que fueron operadas, por ejemplo, han tenido precáncer y están en periodo de recuperación. Por ejemplo, me acuerdo de la mamá de la colega de nuestra hermana Betty,
de que gracias para la gloria de Dios fue operada el precáncer con éxito, pero ahora viene la parte monetaria, que también es un aspecto difícil que se debe enfrentar como familia, y también la idea es que también podamos orar por ello. Hay muchas peticiones de oración, la mayoría, hermanos, son por sanidad, como bien decía la hermana Silvia, también mi caso, la hermana Alejandra también, que ya está en un tratamiento que la estaba también afectando, está con un tratamiento muy largo de antibióticos, que también ha tenido algunas complicaciones porque son muy fuertes. Gracias a Dios, nuestra hermana Elizabeth ya está mejor esta semana, ya ha podido empezar a hacer su vida habitual. Nuestra hermana Lady de la pierna, gracias a Dios, está bien, pero está teniendo un problema, no me acuerdo si artrosis o artritis en sus manitos. Entonces, las peticiones van cambiando, ya son las mismas personas, pero también van evolucionando las peticiones. La esposa de nuestro hermano Lucas, que también está afectada, ha estado con algunos dolores en su cuerpo. Exacto, la hermana de Lina, y así sucesivamente. Hay muchas Hermana Karen, peticiones de oración. Hermana Alejandra. y también poner como petición lo que Carlitas pidió el jueves, que oráramos por Facundo, que no dormía bien, oráramos por los niños, agregar esa petición que en el fondo nació el jueves como una necesidad. Sí, amén, amén, sí. Ningún problema. Damos gracias a Dios también, hermano. Yo creo que también es bueno reconocer y dar gracias por las oraciones respondidas. El Señor es fiel con su pueblo. Gracias a Dios, ese día jueves oramos por Facu, de que si había algo orgánico que fuera identificado, y para la gloria de Dios, Facu pudo ir el viernes al médico y se pudo saber el diagnóstico de lo que le estaba afectando. Y eso igual trae paz y tranquilidad a sus papitos y también a la iglesia que está apoyando. Entonces, hermanos, también, aparte de pedir, siempre es bueno dar gracias. Hay que dar gracias, no olvidar por las peticiones. Dar gracias porque mi hermana Silvia está bien, dar gracias porque mi hermana Lady se ha mejorado, dar gracias porque el pastor y la hermana Coti ya no están en la residencia sanitaria ni en el hospital, están con sus hijos. Hay que dar gracias, hermanos, siempre. Dar gracias por la vida porque el Señor nos ha ido sosteniendo. Así que, y seguir orando, hermanos, seguir orando, porque la palabra dice de que el pueblo de Dios va a ser aquejado. No nos sorprendamos por las enfermedades, no nos sorprendamos si en algún momento quedamos con problemas de trabajo, no nos sorprendamos, pero lo que no puede cambiar es nuestra fe y descanso en el Señor. Eso, hermana Irma. Amén. Me gustaría que tuviésemos un tiempo de oración, cada uno en su hogar, y me encantaría que mi hermana Karen nos levante en oración en todas estas peticiones. Amén. Amén. Oh, Padre, te alabamos, te bendecimos. Presento todas estas peticiones delante de tu presencia, Padre Celestial, que tú seas obrando, Padre Jesucristo, eres Dios, Rey poderoso, Señor, obra de la vida de ser humano. Jesús amado, en nombre, Señor, llegamos, Señor Jesús, y descansamos en ti, Señor amado, que tú vas a responder por tu santa voluntad, Jesús, sea obrando, Señor, en cada necesidad, el material que necesitas, hermano, Padre, para dar sus gastos médicos, Dios, para hacerlo, Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra dice que esta es la confianza que tenemos en ti, que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y Padre, como hijos tuyos, Señor, nosotros descansamos, Señor, en tu palabra, descansamos, Señor, en tu voluntad, Padre bendito, y tenemos claro, Señor, de que tú escuchas nuestras peticiones. ¿Por qué, Señor? Señor, porque nosotros lo que queremos es que se cumpla tu voluntad, porque sabemos como hijo y se nos ha revelado de que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Señor, tú sabes que muchas veces nos afligimos, Señor, con las peticiones, nos preocupamos, pero inmediatamente viene tu palabra a nuestra vida, viene el Espíritu Santo y nos recuerda, Padre bendito, tu palabra verdadera, de que tenemos que descansar y pedir conforme a tu voluntad.
Señor, tú sabes Amén. lo que hay en nuestro corazón. Tú sabes que, Padre, ante los enfermos, nosotros obviamente queremos pedirte por sanidad por ellos. Oh Padre Gracias, bendito, ante Señor. una persona que tiene problemas familiares, Dios bendito, que haya una restauración, Padre Santo, en ese Amén, Señor. matrimonio. Oh Padre bendito, que si hay alguien que tiene necesidad económica o problemas de trabajo, que eso sea, Padre, restaurado. Tú sabes, Señor, el deseo y la voluntad que hay en nuestro corazón. Pero Padre bendito, tu voluntad tiene que prevalecer a la nuestra. Tu voluntad tiene que prevalecer a la nuestra, porque tu voluntad es buena, Padre Santo, es buena para tus hijos, es agradable a tus ojos, Señor, y es perfecta. Y tu Padre, como un Padre amoroso con cada uno de nosotros, tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Tú quieres lo mejor inclusive para la gente que no te tiene como su Padre, porque tú amas a toda tu creación, Señor. Sean convertidos o no sean convertidos, tú los amas a cada uno de ellos. Padre, tú sabes las peticiones, tú sabes todas las peticiones que hay, las que han sido presentadas y las que están ocultas en nuestro corazón. Pero Padre, te las presentamos delante de ti, para que se haga tu voluntad en cada una de ellas. Y que nosotros como tus hijos podamos confiar y descansar en tu voluntad. Oh Padre bendito, cuando descansamos en ti, ya no nos afanamos, ya no nos complicamos, ya no nos desvelamos en la noche, sino que descansamos plenamente en ti. Porque sabemos, Dios, de que tú eres un Dios amoroso y que tú, Dios, nos amas a cada uno de nosotros de una manera desproporcional, Padre bendito. Un amor incondicional, un amor que no se puede medir. Un amor, Padre Santo, que no tiene ancho, no tiene alto, que nos rodea, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque podemos, Señor, clamar a ti. Gracias, Señor, porque tenemos la seguridad y la confianza de que tú nos oyes. Gracias, Señor, porque tenemos la confianza de que tú vas a responder cada una de las oraciones conforme a tu voluntad. Oh Padre bendito, me he dado cuenta, Señor, mientras orábamos, Padre Santo, por las peticiones, que lo que nos motiva a orar los unos por los otros es el amor. Es el amor que tú nos das, Señor, por cada una de las personas. El amor que tú nos das hacia Facundo. El amor que tú nos das, Señor, hacia Alejandra, hacia mi hermana Silvia. Inclusive por las personas que no conocemos. Por la mamá de la colega de nuestra hermana Betty. Oh Padre Santo, por los sobrinos de nuestra hermana Patricia. A lo mejor personas que no conocemos, Dios bendito. Pero el amor, Padre Santo, el amor que tú nos das a cada uno de nosotros, nos hace, Señor, a estar preocupados por estas peticiones, a estar pendientes por estas peticiones, Señor, y estar clamando, Señor, y estar orando para que tu voluntad se realice en cada una de ellas. Gracias, Señor, porque tu amor mueve todo. Gracias, Señor, porque tu amor nos une en oración. Gracias, Señor, porque tu amor nos hace, Padre, confiar y descansar en cada una de estas peticiones. Gracias, Padre bendito, y que esta palabra no se nos olvide, que queda en 1 Juan 5:14. Y esta es la voluntad que tenemos en ti, que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra y porque podemos confiar y descansar en ella. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, independiente de lo que venga el día de mañana, en el nombre de Jesús, que se cumpla, Padre, tu voluntad y que nosotros, tus hijos, podamos descansar y confiar en ella. Gracias, Padre Santo, porque tú nos oyes siempre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga cada una de las peticiones que han sido presentadas delante de Él. Quiero preguntarle a mi hermana si hay avisos. Amén, hermana. Sí, hay avisos. Hermanos, no sé si todos saben que ahora el culto de oración se está haciendo martes por medio, ¿ya? Por lo tanto, el martes tuvimos nuestro primer culto de oración y va a sufrir la semana que tengamos culto de oración vía Zoom. La capacitación que estamos haciendo los días martes se va a trasladar para el día lunes, ¿ya?
Por lo tanto, este martes que viene tenemos capacitación. El martes que sigue tenemos culto de oración por Zoom, pero la capacitación va a ser el día lunes, ¿ya? Así que el martes, para que los que estamos participando en la capacitación, los días que haya culto de oración, la capacitación automáticamente se traslada al día lunes. Por lo tanto, este martes tenemos capacitación a las 20 horas. El jueves tenemos estudios bíblicos a las 20 horas, lo dirige el hermano Rodrigo Sepúlveda. Avisarles que la escuela bíblica se encuentra en receso por el mes de febrero, ¿ya? El próximo domingo le toca dirigir a nuestra hermana Silvia Lagos y predica a nuestro hermano Rodrigo Sepúlveda. Sigamos orando, tenemos hartos motivos de oración, así que yo espero que el Señor les bendiga grandemente. Y con respecto a la unión femenil, bueno, la hermana Elizabeth en su momento ella avisará cuando ellas retoman sus actividades, porque lamentablemente tanto ella como la hermana Patti han estado bastante delicadas de salud, entonces no han podido realizar su programación y su calendario. Así que estemos sujetos a eso y que el directorio pueda estar atento a la semana, porque a lo mejor vamos a tener alguna información o alguna invitación. Así que, pero eso lo va a confirmar el hermano Rodrigo. Así que eso sería hermana Irma, los avisos de esta semana. Que Dios les bendiga. Amén. El Señor bendiga estos avisos. Son importantes también para que la obra del Señor siga creciendo día a día. Quiero pedir a mi hermano Felipe que nos coloque alguna alabanza para que continuemos adorando al Señor. Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí,
Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Gloria al Señor por esa hermosa alabanza que dice, sumérgeme en el río de tu espíritu. Hermano, sintamos que en esta mañana hemos sido sumergidos en el río del Espíritu Santo, recibiendo la palabra del Señor, adorándole al Señor. Y gracias al Señor porque Él hace como Él quiere. Vamos a irnos despidiendo ya y a la vez presentando lo que estuvimos en ayuno y dándole gracias al Señor porque fue un tiempo maravilloso. Para mí fue algo perfecto, poder agradarle al Señor y poder entregar todo lo que sea para la honra y gloria al Señor. Yo quiero pedirle a nuestro hermano Rodrigo que nos despida y que presente este tiempo que hemos entregado, que sea para la honra y gloria de Dios y nuestro ayuno. Gracias, hermana Irma. Oremos, hermanos. Estamos, Señor, delante de tu presencia. Señor, delante de tu presencia estamos. Señor, no podemos olvidar eso, Padre. Y en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque a través de esta tecnología, Señor, Gloria a Dios. Señor, nos reunimos, nos congregamos, Padre amado celestial, y formamos la iglesia. Oh Padre bendito, gracias porque permites y nos das esta instancia, Señor, de alabarte y de bendecirte como cuerpo, Señor. Porque yo sé que cada uno de nosotros lo hace de manera personal, en la semana. Señor, te adora, te alaba, te exalta, te clama, Señor, pero lo estamos haciendo como cuerpo. Ahora, Padre amado, gracias por todo. Gracias por mi hermana Irma, por la dirección, gracias por las gratitudes, Señor, gracias por los avisos. Gracias, Padre amado, por las oraciones, gracias por tu palabra, gracias por la alabanza, Padre bendito, gracias por todo lo que tú nos das, oh Padre bendito, en el nombre de Jesús. Señor, pero humildemente, Señor, humildemente te entregamos este pequeño ayuno, Señor, que hemos hecho. Señor, lo ponemos a tus pies, Padre bendito, como ofrenda, Señor. Esperamos que haya sido recibido con olor grato ante ti. Señor, mira nuestros corazones. Necesitamos ser pastoreados, necesitamos ser ministrados, necesitamos ser llenados de tu presencia, necesitamos descansar. Señor, mucho temor puede haber en nuestras vidas, mucha angustia. Señor, pero en ti tenemos seguridad, en ti tenemos seguridad. Si descansamos en ti, Padre amado, estamos seguros. Si disponemos nuestras vidas en tus manos, estamos seguros, Padre. Yo clamo a ti, Señor,
Gracias. por una bendición especial para cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Amén. Cada uno de nosotros tenemos una necesidad, tenemos una petición, tenemos algunas dudas, tenemos temores, tenemos, Señor, situaciones que quizás nos quitan un poquito el sueño, Señor. Yo clamo a ti para que tú respondas, por amor de tu nombre, a cada uno de ellos conforme a tu propósito y tu voluntad, Señor. Tú diste a Jesús en la cruz y tu palabra dice, si lo diste a Él, ¿cómo no nos vas a dar todas las demás cosas? Señor, eres un Dios de amor, eres un Dios de paz, eres un Dios santo, Señor. Y te alabamos por eso, porque tú eres nuestro Padre, porque somos tus hijos y nosotros somos hermanos, Señor, por fe. Bendícenos, Señor, bendícenos para tu gloria. Bendice a tus hijos, Señor, a los que nos conectamos y a los que no pudimos y a través de nosotros. Bendice a nuestras familias, que tu bendición alcance, Señor, a nuestras familias. Permite que seamos luz a nuestras familias, permite que seamos luz, que con lo que hablemos, con lo que digamos, la forma en que actuemos, ellos puedan verte a ti. No nos vean a nosotros, sino te vean a ti, Jesucristo, hablándoles a ellos. Gracias, Señor, por este tiempo. Llénanos de tu paz preciosa, llénanos de tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento para enfrentar esta semana que se inicia. Padre bendito, para reunirnos nuevamente, Señor, el jueves y el domingo como iglesia. Gracias, Señor, por este tiempo. Toda gloria y toda honra es tuya. A ti te la damos. Y gracias, Señor, por este tiempo. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, hemos orado para tu gloria y entregamos este ayuno, Señor, en ofrenda a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. 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 El Señor les bendiga, hermanos. Que tengan una linda semana. Amén. Que Dios le bendiga a todos. Chao. Dios le bendiga, hermana Irma. Bendiciones. Bendiciones a Chao. todos. Hermana Carla, Chao, Paco, chao. Michael, hermana Chao Silvia, a todos. Que estén Alejandra, bien. Bendiciones, hermana Ruth. Ana Irma. Bendiciones.